Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de nociones básicas del derecho. El día de hoy vamos a revisar el significado del derecho desde tres categorías: el derecho como facultad, como ciencia y como norma. Para iniciar este tema es necesario que recordemos que el derecho pues, es un fenómeno complejo que no puede comprenderse desde una sola perspectiva. Como lo vimos anteriormente, a lo largo de la historia el pensamiento jurídico ha tenido la intervención de diversos autores y lo han definido a partir de diferentes dimensiones. Y parte de esto es que analizan al derecho como facultad, como ciencia y como norma. Cada una de estas acepciones que vamos a revisar el día de hoy, pues es lo que revela una función distinta del derecho dentro de la vida social. Digamos que estas categorías es lo que nos va a permitir entender no solo al derecho como un conjunto de reglas, sino que estas van a ser nuestras herramientas que nos van a permitir organizar conocimiento y que de alguna manera vamos a ver que la norma es lo que va a garantizar la convivencia humana. Analizar estas dimensiones, bueno, es lo que va a ser indispensable para que tengamos una comprensión íntegra de lo que es el fenómeno jurídico. Eh, en este sentido, los conceptos de derecho, pues constituyen esas categorías fundamentales, ¿no? Para empezar, vamos a hablar del derecho como facultad. Esta acepción subjetiva, del derecho como facultad es esa posibilidad que tiene una persona para hacer, exigir u omitir algo conforme al ordenamiento jurídico. Es una idea, digamos, que está estrechamente vinculada a la noción de derecho subjetivo. Hay juristas que mencionan que este derecho es un interés jurídicamente protegido, que enfatiza que no existe una forma abstracta. Es decir, bueno, que los intereses humanos eh, no buscan como un tutelar. Desde esta perspectiva, la facultad jurídica es la que se convierte en ese instrumento de defensa frente a las posibles afectaciones que pueda recibir un individuo por parte del propio Estado. Es aquí en donde autores como Maynes habla de las prerrogativas exigibles, es decir, de todo eso que el individuo tiene derecho a exigir, colocándolo a él al centro del derecho y capaz o con esa posibilidad de accionar a favor de él, exigiendo lo que el Estado de manera normativa le puede brindar. Entonces, digamos que en este sentido, bueno, esas normas jurídicas que van a regular la conducta humana son esa prerrogativa exigible que el individuo tiene derecho a tener, ¿no? Bueno, en este sentido, vamos a revisar también al derecho como ciencia. El derecho también puede entenderse como ciencia cuando se entiende que es un sistema constituido de manera ordenada, no solo de conocimiento de las normas jurídicas, sino que a esto le agrega su interpretación, su aplicación y su evolución histórica. Desde este enfoque, el derecho trata de probar que las conductas no prescriben. O sea, que lo que pasó hace 20 años no es que ya no esté pasando, sino que de alguna manera evoluciona cómo es que la sociedad se ha ido modificando y estas conductas se van modificando y el derecho mismo se tiene que modificar para poder normar estas conductas. En este sentido, aquí coloco a Kelsen, ya que él tiene una teoría, lo que ya se llama teoría pura del derecho, en donde habla de que la ciencia jurídica es la que debe estudiar al derecho de manera objetiva. Aquí es donde él dice, hay que separar la moral, lo político, lo sociológico, y vamos a centrarnos en el derecho como ciencia. Vamos a limitarnos a un análisis del sistema normativo. Algo muy característico de Kelsen es de que dice, vamos a centrarnos en el sistema normativo vigente para buscar de manera coherente la validez interna de estas normas de conducta que están conformando nuestro sistema,
legislativo. Eh, es decir, que bueno, cuando hablamos del derecho como ciencia, es precisamente porque el derecho como ciencia va a permitir comprender cómo es que las normas influyen en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la sociedad ha cambiado, si tiene conductas que van evolucionando, bueno, pues entonces la norma tiene que cambiar de modo que debe responder a esa necesidad cambiante de la sociedad. Y es precisamente cuando hace este análisis de su eficacia y en la función social, si está cumpliendo con el objetivo de la norma o no. Y esta parte es lo que lo vuelve ciencia. Bueno, vamos a hablar también del derecho como norma. En este sentido, bueno, cuando nos referimos al derecho como norma, es cuando ya nos referimos como a esa concepción más estrecha de decir, es un conjunto de reglas, de conducta, que aparte de que son generales y coercibles, pues son obligatorias y que van a estar creadas por una institución legítimamente establecida y que va a servir para regular la convivencia social. Entonces, ya estamos hablando del derecho como norma. Ya hablamos de este sistema de normas primarias y secundarias que, bueno, van a permitir que se establezca esa modificación o esa aplicación dentro de la sociedad de acuerdo a sus necesidades. En este enfoque de la parte del derecho, es en donde se destaca que no es como una suma de normas lo que vamos a tener dentro del derecho como norma. O sea, no es nada más, hay 136 artículos y estas son las normas, este es el reglamento de vialidad, este es el reglamento escolar, o este es el reglamento administrativo, esto es del órgano interno de control. No, no habla de esa suma de normas, sino que se refiere a que es una estructura compleja que necesita garantizar un orden y una estabilidad. Entonces, si lo vemos desde el positivismo jurídico, es esa parte que le va a dar la validez formal a la norma, independientemente de si surgió por un principio moral, un principio social o de dónde venga, sino que es lo que le va a dar la validez de que la norma es justa, que no puede considerarse de alguna manera no ética o que sea como una norma nada más puesta ahí por ponerse, ¿no? En este sentido, cuando nos referimos al derecho como norma, hablamos de que pues es el elemento básico que nos va a permitir regular estas conductas. Entonces, hay que destacar que tiene esas características fundamentales: generalidad, obligatoriedad, exterioridad y bilateralidad. Bueno, finalmente, hay que resaltar que estas tres acepciones del derecho, el derecho como facultad, como ciencia y después como norma, no son excluyentes entre sí. Son, son más una parte integradora o complementaria de la parte del derecho, en donde la norma da origen a la facultad va a cobrar sentido en la vida social y la ciencia jurídica es la que va a permitir esa comprensión, esa interpretación y la sistematización de del derecho como facultad y como norma para sistematizarlas. Y entonces, esto es lo que nos va a dar la parte integradora. Es lo que nos va a dar como esa visión completa del fenómeno jurídico. Entonces, digamos, mientras una norma asegura orden y coercibilidad, la facultad es la que te va a dar la protección a ti como individuo y cuando hablamos desde la perspectiva de la ciencia, es lo que nos va a dar ese análisis crítico que nos va a permitir la evolución en el sistema jurídico. Entonces, este conjunto de dimensiones es lo que le va a dar ese dinamismo a la parte del derecho.
Bueno, para concluir, mm, habría que entender que el derecho, bueno, pues es bastante complejo. Por lo tanto, tiene que ser abordado desde diversas perspectivas para que de manera plena podamos captar su significado y su función social. No podemos verlo únicamente como norma porque pues sería algo muy rígido, muy formalista y pues entenderlo como facultad pues es lo que va también a darle una limitante al plano individual, que no puede ser posible. Y si lo reducimos solo a la parte de ciencia, bueno, pues lo va a, a dejar fuera de la parte práctica. Entonces, digamos que pues el estudio integral del derecho tiene que verse desde el sentido de cuando es derecho como facultad, como ciencia y como norma, para que podamos entenderlo como un sistema integral que la finalidad va a ser la convivencia social, la protección de los derechos humanos y de ello derivar a esa modificación o evolución o adaptación que pueda tener una norma que responda a la necesidad del sistema normativo vigente. Bueno, eh, les agregué en esta parte también 5 preguntas que vamos a revisar para que ustedes tengan como una idea de qué es lo que puede venir en la evaluación. La primera pregunta dice, ¿a qué se refiere el derecho entendido como facultad? Pongo las opciones. Aquí hay que tener una consideración. La respuesta A dice, el conjunto de normas creadas por el Estado. B, al estudio académico del derecho. C, al poder jurídico que tiene una persona para exigir o realizar una conducta. O D, a las costumbres sociales sin sanción. Cuando hablamos de facultad, siempre nos debe de venir a la mente que estamos hablando desde la parte del individuo, donde el derecho pone al individuo al centro. Entonces, la respuesta tendrá que ser cuando habla de que un individuo tiene esa capacidad de exigir la aplicación de una norma o de un derecho. Entonces, por eso es que aquí en la solución yo les coloco el derecho como facultad, es la posibilidad o poder jurídico que tiene un individuo para hacer, exigir o abstenerse de hacer algo conforme a una norma jurídica. La respuesta sería la opción C. En la pregunta número 2 dice, el derecho como ciencia se caracteriza principalmente por, aquí acordémonos que la ciencia va a ser esa parte sistemática, esa parte de interpretación y esa parte de estudio, que deja la parte práctica. Entonces, cuando vemos las respuestas, imponer sanciones a los individuos, pues no puede ser. Regular la conducta humana mediante normas. C, estudiar, interpretar y sistematizar el derecho vigente. O D, crear derechos subjetivos. Bueno, siempre tenemos que hablar de que el derecho como ciencia siempre debe venirnos a la mente Hans Kelsen, que es quien dice, separa lo moral, lo político, lo sociológico. Vamos a enfocarnos en el estudio, en la interpretación y en la sistematización, principalmente del derecho vigente. Entonces, esa sería la respuesta, la letra C. Luego viene la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al derecho como norma? Ya saben, el derecho como norma es casi, casi literal. Conjunto de reglas jurídicas obligatorias y coercibles. Yo creo que aquí no hay como tanto problema. En la pregunta número 4 dice, la relación entre derecho como facultad y derecho como norma se explica porque, bueno, ambos se refieren únicamente al estudio del derecho. No. Recuerden que hablaba de una parte integral que incluye a los tres. ¿La facultad existe independientemente de la norma? No. Decía que no pueden ser excluyentes. ¿Toda facultad jurídica tiene su fundamento en una norma? Sí. En esta parte, acuérdense que el derecho como facultad siempre va a derivar de una norma, siempre va a derivar de esa parte del sistema de normas de conducta y que la reconozca y la proteja. Y D, la norma surge a partir de la facultad individual, no, recordemos que esto sería la parte, en lo que les comentaba en la pregunta número 1.
cuando hablamos de el derecho como facultad. Bueno, pregunta número 5. ¿Por qué se afirma que los significados del derecho son complementarios y no excluyentes? Súper clave aquí. Cada uno explica un aspecto distinto del fenómeno jurídico. No pueden estudiarse de manera independiente porque los tres confluyen para complementar eso que va a permitir al sistema normativo evolucionar con el paso de los años. Entonces, es aquí en donde dice que permite entender al derecho como sistema normativo, como poder jurídico de los sujetos, que hablamos cuando se vuelve facultad, y como disciplina académica que lo estudia, cuando hablamos del derecho como ciencia. Entonces, eh, les voy a dejar también en esta parte la bibliografía que se revisó para este significado del derecho a partir de estas tres acepciones, que es como facultad, ciencia y norma. Y pues recuerden que cualquier duda, comentario o si necesitan mayor información, pueden contactarnos, comunicarse con nosotros y con mucho gusto les estaríamos apoyando con bibliografía complementaria. Esto sería todo por esta cápsula y nos vemos en la siguiente.